Tiene la palabra la miembro informante y autora del proyecto, diputada Adriana Díaz. Gracias, señora presidenta. Quiero, agradecer la consideración de la Comisión de Derechos Humanos y Género y también de todos los colegas diputadas y diputados que se han ido interesando y acompañando la iniciativa. De hecho, el presente proyecto que está en tratamiento, proyecto de ley, tiene por objeto instituir la primera semana del mes de marzo como Semana Provincial de Lucha contra la Discriminación por Gordofobia. Cuando presenté este proyecto de ley fue para abordar esta situación social principalmente desde el paradigma de los derechos humanos. Esto significó pensarlo desde la discriminación y las consecuencias que sufren las personas gordas en nuestra sociedad. Cuando hablamos de discriminación, nos referimos a que las personas con sobrepeso, las personas gordas, no son tratadas de manera igualitaria y por lo tanto sus derechos en casi todos los aspectos son vulnerados o no están garantizados en su plenitud. Claro ejemplo de esto es pensar como cuando algún aviso de búsqueda de trabajo aún continúa refiriendo a buena presencia. ¿Qué nos dice básicamente esto, señora presidenta? Disculpe, diputada, Sí. se ruega hacer silencio, por favor. Gracias, adelante. Gracias. ¿Qué nos dice básicamente esa frase, ese mensaje? Que buscan personas que encuadren dentro de la norma con cuerpos hegemónicos, que bien sabemos que son considerados los aceptables, cuerpos delgados, cuerpos blancos. La discriminación hacia las personas gordas se da en todos los ámbitos, como dije. Y en Catamarca, particularmente, por eso nos ocupó esta discriminación, las consecuencias de la misma. Según investigaciones que realizó, por un lado, vamos a citar al licenciado en nutrición Franco Notario, que publicó su libro El lado B de la obesidad, y allí plantea los principales ámbitos de discriminación, como el familiar y el escolar, y da cuenta de testimonios que refieren y confirman lo que estamos planteando. Por otro lado, tomamos también los informes de INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, que presenta informes anuales acerca del mapa de la discriminación en Argentina, y en nuestra provincia los tres primeros motivos de la discriminación, el primero es hacia las personas, o el motivo, perdón, tiene que ver con las cuestiones estéticas. Es decir, que las personas que no encuadren en la norma hegemónica sufren discriminación. En primer término en nuestra provincia, en segundo lugar por pobreza y en tercer lugar a las personas gordas, con sobrepeso u obesidad. Por tanto, en este informe de INADI, el último, tenemos por doble entrada que este motivo de discriminación en nuestra comunidad es muy fuerte. Cuestión que al comienzo nos llamó la atención, porque debemos decir que no lo registrábamos de esa manera, en términos así tan masivos. De todos modos, como dije, hay una realidad que nos llega todos los días, que conocemos, que las personas con sobrepeso, como dije, son discriminadas para acceder al ámbito laboral, pero también para acceder en el ámbito sanitario, donde, por ejemplo, nos han referido que hay estudios que no se pueden hacer, no se pueden realizar porque la aparatología, por ejemplo, no es apta para acceder como personas con sobrepeso. En el ámbito urbano, donde no existe el medio de transporte público que esté adaptado también a su condición, etcétera, etcétera.
En 2021, el manifiesto colectivo del Día Mundial contra la Gordofobia, que se recuerda el 4 de marzo, de aquí es que proponemos esa semana para que el Poder Ejecutivo, desde los ámbitos que considere pertinentes, que entendemos que es desde salud integral y derechos humanos, trabaje, insisto, en una semana de sensibilización, concientización, visibilización contra los efectos de la discriminación por gordofobia y que además busque transformar esa realidad. Tendremos que combinar esto de combatir la discriminación hacia las personas gordas con aceptar y entender lo que es incorporar la diversidad corporal. Porque discriminación es violencia. Y este tipo de discriminación a la que hacemos referencia es violencia estética. Es negar, es restringir derechos a las personas. Esta discriminación produce consecuencias en todo orden, no solo en lo físico, en lo que tiene que ver con el aspecto nutricional de la vida diaria de las personas o en los hábitos alimentarios, sino que profundas huellas emocionales es la que deja. Entonces, nos deberíamos plantear sobre el acto discriminatorio en sí. Y digo, señora presidenta, que este marco conceptual lo venimos trabajando prácticamente cada semana con iniciativas de distintas legisladoras y legisladores, incluso, por ejemplo, como la de hoy, contra la discriminación a las personas trans y LGTBIQ+, o también cuando hablamos de la discriminación hacia las personas con discapacidad, hacia las adultas y adultos mayores. Es decir, que sí, por eso quiero detenerme en que el acto discriminatorio supone la interacción de dos elementos. En primer lugar, hay una vulneración de derechos, por eso lo planteamos desde el enfoque del respeto a los derechos humanos. Y en segundo lugar, el pretexto que opera como justificación está basado en prejuicios y estereotipos. Y es lo mismo que funciona para las discriminaciones hacia las personas con las condiciones a las que hice referencia recién. Así que los prejuicios y estereotipos se transforman en una suerte de justificación social de la conducta discriminatoria. Este es un mecanismo construido alrededor de las corporalidades, que instala ese modelo único, hegemónico, como dije, que funciona como un ordenador social. Este modelo hegemónico de normalidad, entre comillas, es un dispositivo de poder muy naturalizado en nuestra sociedad. Por eso es que hemos decidido ocuparnos particularmente también de la situación que atraviesan las personas con sobrepeso. Y véase, señora presidenta, que no me refiero a obesidad exclusivamente, porque además es un término que está planteado desde la visión o en la mirada médica, o por lo menos así lo tenemos instalado en el sentido común. Y en este contexto es que hoy tomamos nosotros el término gordofobia, fobia en cuanto a rechazo, odio, discriminación, ¿no? Como un término reivindicador, señora presidenta, que los propios activistas han aceptado y proponen, y está aceptado por el propio INADI, para referirnos en lugar de obesidad. Así que se trata de un tipo específico de discriminación profundamente complejo, absolutamente naturalizado, como dije, y también que tiene que ver directamente con la vulneración de derechos humanos. Hay algo que no podemos soslayar, que tiene que ver que se ha construido culturalmente esta suerte de patrón, de paradigma en que la sociedad, los medios de comunicación, el sistema de comunicación en general, la publicidad,
entronizan ese modelo estético ideal de los cuerpos delgados. Porque en realidad todos y todas somos vistos como consumidores, y particularmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que da como resultado que las personas que son disonantes con esos estándares sean apartados, sean humillados, marginados, social e institucionalmente también, porque esta discriminación, como dije, se da en el ámbito familiar primero, en el ámbito escolar, y luego a medida que la persona va desarrollando su vida en sociedad, también lo sufre en el ámbito laboral y en el ámbito del derecho que tiene a la recreación y a la práctica de deportes, etcétera, etcétera. La Organización Mundial de la Salud lo señala. Cuando da el concepto de salud, ya se mencionó antes en esta sesión, como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahora, las personas gordas, le puedo asegurar que no tienen ese bienestar, señora presidenta, porque su problema no pasa, como lo dicen desde el Colegio de Profesionales Nutricionistas, no pasa por solamente un mal hábito alimentario. Hay un conjunto de factores que hacen a que tengan o pasen por esa condición. No es motivo de este proyecto abordar desde ese lugar, sino, como dije, reconocer, que debería hacerlo con todos y todas, que estas personas y su interrelación con los demás no es la mejor. Por el contrario, causa consecuencias como la que vimos, señora presidenta, hace poco cuando se viralizó un video, uno de tantos, ¿no? Pero creo que todos y todas podemos recordar, de una niña de 7 años de San Juan, en el regazo de su tía llorando y diciendo: Diosito, llévame. Diosito, llévame, no quiero volver a la escuela. ¿Pero por qué?, le pregunta a la tía. Angustiadísima la familia, la tía. Porque me dicen chancha. Porque me dicen chancha todo el tiempo. Estamos hablando de niñas de 7 años que quieren morir. O sea, Diosito, llévame. Esto no nos puede dejar indiferentes, o solamente, que es importante, sensibilizarnos, sí. Ese es un primer paso. Ahora, desde el lugar de cada una y de cada uno en la sociedad, más quienes tenemos responsabilidades, tenemos que actuar. Y por eso, insisto, hemos pensado en esta propuesta, que es muy sencilla, señora presidenta, pero es para que desde la provincia se encare. Y en el mientras tanto, seguimos refiriendo y recibiendo testimonios, porque así como esa niñita que hice referencia, que es de otra provincia, por supuesto que tenemos testimonios de acá, de muy cerca nuestro, de un joven chef de 26 años que que acerca su currículum a un pedido de trabajo en un lugar y en una empresa de gastronomía local, donde es aceptado porque está muy bien formado, y cuando se presenta, al día siguiente por WhatsApp, texto al que yo vi, digo, no me lo contó nadie, pudimos verlo, se le refiere acerca de su buena formación y demás, todo muy correcto, pero que su patrón estético no condice con el del lugar. Y eso pasa acá. Y pasa más seguido de lo que creemos. Y también tenemos testimonios de personas que no solo no pueden acceder al trabajo porque no son bien vistas, sencillamente son gordas, pero de personas que ni siquiera pueden practicar el deporte que quieren en el lugar que quieren.
personas que son discriminadas, y lo peor es que también, sobre todo, cuando lo son en los ámbitos institucionales. Entonces, el Estado, un Estado que debe garantizar el respeto y la no discriminación en el goce y ejercicio de los derechos ya hemos dicho en distintas oportunidades, consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos, en los pactos a los que nuestro país ha adherido o ha firmado, en las convenciones, en la legislación interna nacional, en nuestra legislación provincial, que atribuyen derechos y libertades fundamentales inherentes al ser humano, en estos casos también se violan. Señora Presidenta, finalmente quiero hacer mención a que cuando difundimos la intención de esta ley, desde el Colegio de Profesionales en Nutrición se comunicaron e inmediatamente estuvimos articulando y trabajando en conjunto, porque ellos mismos refieren que para llevar adelante el acompañamiento y el tratamiento hace falta un contexto que es psico, bio, social, cultural, que hay que modificar si efectivamente queremos acompañar y ayudar a las personas que atraviesan estas situaciones. Y también, señora Presidenta, que con la Escuela Vocacional Artística de la capital, como EVEA, inmediatamente debo decir que han propuesto integrarse para, desde ya que se está haciendo, una campaña de sensibilización más allá de que esta ley tenga sanción o no, porque consideramos que debíamos ponerlo en agenda, que se hable y se empiece a hablar de este tipo de discriminación, que empecemos a dejar esta mirada cargada de estereotipos y prejuicios que solamente trae sufrimiento e infelicidad. Es tan fuerte y tan simple como eso. Y particularmente referirme a la voluntad política de la Intendencia de la Capital, porque fuimos a proponerle en conjunto esta idea y fue aceptada desde la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de la Capital. Se está articulando y coordinando con estas instituciones que he mencionado, más INADI, y por eso es que, como dije, se está llevando a cabo de una manera extraestatal para instalar la temática. La inactividad no nos va a llevar a nada, creemos que efectivamente tenemos que tomar cartas en el asunto, como lo dije, y para que ojalá en un tiempo no muy lejano, ese mapa nacional de la discriminación de Catamarca se vaya modificando efectivamente, porque es demasiado llamativo que en nuestra comunidad tengamos esta mirada. Marco conceptual no nos falta, señora Presidenta, lo citamos casi en todas, como dije, las iniciativas que apuntan al enfoque de derechos. Creo que nos faltaría reafirmar que queremos vivir en una sociedad equitativa, igualitaria, donde todos seamos incluidos, todas y todas. Entonces, por esto creo que entre todos y todas tenemos que incidir para transformar. Y una herramienta bien podría ser esta campaña, si es que los colegas hoy en este recinto consideran que pueden acompañar la iniciativa. Porque los cuerpos, nuestros cuerpos, no quieren la opinión de nadie. Muchas gracias, señora Presidenta.